Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 28 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Wenceslao Mártir. Le pedimos a Dios que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor suyo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 28 de septiembre. Les deseo un feliz inicio de semana. Recuerden que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Wenceslao Mártir. Pedimos a Dios que por intercesión de este santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas. Recordemos que estamos leyendo el capítulo número 9, con algunos intervalos. El domingo leímos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21 y mañana leeremos el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, celebrando la fiesta de los santos arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael. Pero hoy, mis hermanos, hemos escuchado el capítulo número 9, versículo 46 hasta el 50. Esta parte del Evangelio la podemos dividir a su vez en dos grandes partes. Primero, la pregunta sobre quién es el mayor. Y segundo, el empleo del nombre de Jesús para expulsar los demonios. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que esta parte que estamos leyendo, meditando y hemos escuchado, a su vez es el término del ministerio de Jesús en Galilea, porque a partir de mañana vamos a escuchar, a partir de el miércoles vamos a escuchar la subida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén, porque recuerden este versículo, San Lucas 9:51. En el 9:51 el Señor Jesucristo se afirma en su voluntad a ir a Jerusalén. Ya el Señor les había anunciado a los apóstoles por 2 veces su pasión. La tercera vez lo va a hacer el Señor antes de entrar a Jerusalén en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, porque en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, después de que el Señor entra a Jericó, es que el Señor hace la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, en este término del ministerio de Jesús en Galilea, encontramos nosotros dos actitudes, dos sentimientos un poco controversiales al interior de los discípulos del Señor. Primero, ellos quieren saber quién es el mayor. Y segundo, viene también una escena de celos por parte del discípulo amado. Entonces, es interesante esto frente a la pregunta de quién es el mayor. San Mateo nos ubica esta pregunta en el marco del discurso eclesiástico
cuando el Señor habla a la iglesia. Y aquí lo encontramos nosotros en el término del ministerio de Jesús en Galilea. Dice el versículo 46. Se suscitó una discusión. Esto es importante saberlo. Una discusión. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban discutiendo. ¿Y por qué estaban discutiendo? Porque estaban envidiosos, ensimismados, buscando los primeros puestos. El Señor les había dicho que el que quisiera seguir al Señor, quisiera ir detrás de Él, que se negara a sí mismo, tomara su cruz de cada día y lo siguiera. San Lucas 9:23, pero nos dice a nosotros San Lucas 9:45 que ellos no entendían lo que les decía, porque les estaba vetado su sentido, de modo que no comprendían al Señor. Y como no lo comprendían, sencillamente estaban ensimismados, envidiosos, egoístas, egocéntricos, buscando los primeros puestos, buscando ser aplaudidos, buscando absolutamente todo, mis hermanos, menos la voluntad de Dios. Y es importante esto porque discutían entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. A veces nos sucede eso en el interior de la iglesia. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y es que yo mando aquí. Cuando hacía misión a los Estados Unidos de Norteamérica, una vez me encontré con un laico, creo que era en la diócesis de Los Ángeles, y después de hablar una hora con ese señor, yo quedé como con náuseas, unas náuseas tremendas, y en este oído resonaba esto: aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo. Terrible, mis hermanos. Digo que tenía un ego, como dijo el Papa Francisco, que podía suicidarse si se subía sobre él y se lanzaba al vacío. Y muchas veces nosotros tenemos eso, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos nosotros esta dimensión, o caemos nosotros en este error en el que cayeron los apóstoles, de buscar quién sería el mayor en medio de este grupo. ¿Quién sería el mayor? Y aquí viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dice el versículo 47, conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón. Recordemos que en varias ocasiones el Señor conocía lo que pensaban en el corazón los enemigos, los fariseos, los saduceos, los escribas. El Señor Jesucristo sabía lo que pensaban en sus corazones. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Dios es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Pero aquí no son los enemigos. Aquí son los amigos de Jesús. Los apóstoles, aquel que él había llamado en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, y los había elegido, San Lucas 6:12, aquel que él había compartido en San Lucas 9:1, su autoridad y su poder, aquel que él había llamado a que lo siguieran. Él conoce los corazones y conoce los corazones de estos hombres. Y el Señor Jesucristo tal vez siente dolor, siente tristeza de cómo son tardos de mente y de corazón, cómo van a buscar en los primeros puestos en medio de ellos, discutiendo, peleando. El Señor Jesucristo no acepta esto. Y como el Señor Jesucristo no acepta esto, el Señor conoce lo que pensaban en su corazón. El Señor toma un niño. Vea qué interesante este modelo. Un niño. ¿Quiénes eran los niños? Recordemos que en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús había una expresión que se llamaban los anahuín. Los anahuín, el resto, los olvidados de Dios. Escúcheme muy bien esto. Los pobres, los pecadores públicos, los enfermos, las mujeres, las viudas y los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños eran débiles, frágiles, no producían, no podían trabajar, entonces entraban dentro del grupo de los excluidos. Y el Señor toma a un pequeño, el Señor toma a un niño, que si nosotros lo leemos desde el Evangelio de San Mateo, la raíz o la palabra que utiliza el griego para este niño es nepios, y nepios traduce como pequeño de Dios. Un nepios es un pequeño de Dios que hace contraste entre el importante. Y recordemos el Magnificat de la Santísima
y de la Purísima Virgen María en el capítulo 1, versículo 46 al 56. La Santísima Virgen María había dicho: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Ya qué bonito esto. Nepiof, en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes. El poderoso, santo es tu nombre, y tu misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. Ahora va a entrar el cántico de la Virgen María entre este verso, ¿no? La pequeñez y la grandeza. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? El Señor toma un niño. Vean lo que dice la Virgen María. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón altanero. Derribó a los potestados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Este cántico que la Santísima Virgen María ha dicho en San Lucas capítulo 1, versículo 46 hasta 56, sobre todo los versículos 51, 52 y 53, lo está aplicando el Señor aquí con sus apóstoles. El Señor Jesucristo les está mostrando que para ser grande se necesita ser pequeño. La Virgen María, la mujer más grande que ha existido en la faz del cosmos, de la tierra, del universo. La Virgen María, la pequeña esclava del Señor. El Señor Jesucristo, para darles un ejemplo a estos hombres, toma a un niño y lo pone a su lado y les dice a los apóstoles, le dice el Señor: el que reciba a este niño en mi nombre, a este niño será solamente este o lo que representa ese niño, la pequeñez, la niñez. Es lo que representa, porque el Señor Jesucristo lo va a decir: pues el más pequeño entre ustedes, ese es el mayor. Entonces, ¿quieren ser el mayor? Vea que pone un ejemplo el Señor. Un pequeño, un olvidado, un anahuín, un excluido. Y dice el Señor Jesucristo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. El que reciba a este pequeño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Entonces, ese pequeño, ¿quién es? Es un representante de aquellos que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya lo va a decir el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 10, versículo 42, de una manera más clara. Vean lo que dice San Mateo en el capítulo 10, versículo 40. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Ah, qué bonito esto. Es lo que está diciendo el Señor. Este niño nos representa a nosotros. Y quien reciba a este niño, quien a ustedes recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre Celestial. Eso es bonito nosotros saberlo. El que reciba a este niño, que representa a todos los discípulos del Señor, en mi nombre, a mí me reciben. Y el que reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Y viene el Señor a dar una máxima, diciendo: pues el más pequeño de entre ustedes, ese es el mayor. ¿Quieren ser mayores? ¿Quieren ser grandes? Sean los servidores. Acuérdense de lo que el Señor Jesucristo había dicho en San Juan, en el capítulo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo comparte la última cena con sus amigos. El Señor Jesucristo les había dicho: en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo se muestra como un Mesías siervo, como un Mesías servidor, que ama hasta el extremo, que se entrega hasta el extremo. Pero el Señor Jesucristo se muestra
como un servidor. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros también nos mostremos así. ¿Queremos ser grandes? ¿Queremos verdaderamente ser el mayor? Pues tenemos que ser el más pequeño. Porque dice el Señor, el más pequeño entre ustedes, ese es el mayor. Vea la esclava del Señor. Vea la pequeña de Dios. Dios se regocija en la pequeñez de la Santísima Virgen María. Hoy la reconocemos como Reina y Señora de todo lo creado. Tenemos que ser humildes. Tenemos que tener humildad en nuestro corazón. Vea que la palabra humildad viene de humus. Y humus viene de tierra. Humus. ¿Por qué el mar está más lleno que cualquier otro afluente de agua? ¿Por qué? Porque todos los demás convergen hacia el mar. Todos, los ríos, las lagunas, los lagos, todos van hacia el mar. Y el mar está abajo, más abajo de todos. Y es el más grande, el que más está lleno. Esto es lo que nos quiere decir a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos ser los mayores? Seamos los servidores de los demás. No aplastemos a los demás. No levantemos sobre nuestro orgullo. Porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Agache la cabeza, que todo aquel que agache la cabeza, Dios se la corona. Ustedes quieren ser mayores, pues háganse en pequeños, porque el más pequeño en medio de ustedes, ese es el mayor. ¿Y qué significa ser humilde? Bajarse, agacharse, ser pequeño, pero no cuando yo mismo me digo algo. Hay gente que dice, es que yo soy una porquería, es que no sirvo, es que no soy digno. Que usted lo diga no importa. Importa es cuando se lo digan a usted y ver usted cómo lo recibe. Cuando otro le esté diciendo a usted, es que usted no sirve. Cuando otro le esté humillando, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Como un pequeño, verdaderamente como un siervo de Dios? ¿O como una persona altiva, una persona arrogante? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor hoy. Tenemos que ser pequeños, porque el que se hace como niños, ese heredará el reino de Dios. El que recibe un niño, lo recibe a él, y el que recibe a él, recibe al Padre. Es decir, nosotros como discípulos del Señor, estamos representados en este niño. Y como modelo está poniendo Jesús a este niño, nosotros tenemos que aprender verdaderamente de qué es hacerse pequeño. Y hacerse pequeño es entrar al servicio de los demás. La Madre Teresa de Calcuta decía, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir, a ser servidor de todos. Y el Señor quiere que nosotros seamos servidores, que seamos pequeños en el servicio de los demás. De lo contrario, esta actitud, este sentimiento de arrogancia, de orgullo, va a entrar en nuestros corazones y nos vamos a creer siempre más que los demás. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar en esta segunda parte, el empleo del nombre de Jesús. Entonces, Jesús estaba dándoles una enseñanza a estos hombres y estaban tan orgullosos, tan prepotentes, mis hermanos y mis hermanas, que no escucharon la enseñanza de Jesús. Y vea quién entra aquí en acción. Dice Juan, tomando Juan la palabra. ¿Quién es Juan? Juan es el discípulo amado del Señor. Juan es el discípulo amado del Señor. Pero en este caso Juan representa a aquel discípulo que está lleno de celos frente a los demás. Y eso es importante porque dice que le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Lleno de celos, quería impedirle a los demás que utilizaran el nombre de Jesús, que porque no venía con ellos. Entonces, dirían algunos biblistas, entonces, si es un obispo que representa a Juan, entonces aquellos que no están en el episcopado, entonces no queremos que expulsen demonios, no queremos que hagan nada. Si es un presbítero, entonces aquellos que no hagan parte del presbiterado, entonces no queremos que utilicen el nombre de Jesús, no queremos que hagan nada. Si es un laico y entonces no está dentro del grupo de los laicos consagrados y entregados, entonces no queremos que hagan absolutamente nada. Siempre, sin importar la jerarquía, queremos impedir que los demás obren y utilicen el nombre de Jesús porque nos creemos dueños
el nombre de Jesús. No hagas esto porque esto no es lícito. No hagas esto porque esto no es permitido. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Pero en el trasfondo, la tela de fondo, ¿cómo se llama? Así grande y ojalá fosforescente. Celos. Estaba celoso porque otros utilizaban el nombre de Jesús y al poder en el nombre de Jesús y las obras se estaban realizando verdaderamente en el nombre de Jesús. Juan se creía el dueño del nombre de Jesús y no creía que nadie, absolutamente nada más, utilizaran el santo y poderoso nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, único nombre dado a los hombres, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero vea la respuesta de Jesús. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan. No se lo impidan. El Concilio Vaticano II dice, hay que reconocer los dones en los demás para impulsarlos, no para pisotearlos. No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está por ustedes, les ha dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se lo impidan. Tal vez aquella persona no está dentro de su grupo. Tal vez aquella persona no hace parte de su comunidad. Tal vez aquella persona no comparte su pensamiento. Pero sin embargo, si aquella persona utiliza el nombre de Jesús, Jesús obra milagros, signos y prodigios. Y el Señor dice, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está por ustedes. Que hoy nosotros también, en lugar de opacar la obra del otro, reconozcamos el don que el otro tiene para impulsarlo y que juntos edifiquemos el reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, por la lección que nos dio Jesús, enseñándonos quién es el más importante a tus ojos, el que se hace pequeño y sencillo como un niño, como Cristo mismo, el servidor de todos. Haz que, siguiendo su ejemplo, sirvamos a los hermanos, compartiendo sus gozos y sus esperanzas. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 28 de septiembre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre del mártir San Wenceslao y pedimos su intercesión para hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. En este mes, mis hermanos, tenemos que leer la Sagrada Escritura. Quedan pocos días, pero nunca es tarde para iniciarla. Yo les propongo esta traducción de la Biblia carismática o esta edición de la Biblia carismática. Es una edición de la Biblia muy bonita, pues no solamente es un lenguaje actual y contemporáneo, sino que tiene muchos cursos bíblicos acerca del Santo Espíritu de Dios. Yo se la recomiendo. Los invito a que la compren a través de mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí hay una tienda religiosa donde pueden encontrar muchos artículos litúrgicos de religiosidad popular para su crecimiento espiritual. Entre otras cosas, encuentran la Biblia carismática. Si alguno de ustedes quiere comprarla y no sabe cómo hacerlo por internet, también les propongo este número de la librería Ángel. A través de este WhatsApp, usted puede hacer la compra de su artículo religioso o de su Biblia carismática, que se le hace llegar a cualquier parte del mundo. Si a usted ha hecho alguna compra y no se la ha cumplido por X o Y motivo, por favor escríbanos a este número para nosotros poder cumplir con nuestro compromiso. Y les agradezco por su caridad. Les recuerdo también, apoyen la misión que Dios me ha regalado. ¿Cómo la pueden apoyar? De dos maneras. La primera manera, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis, suscríbase. Donde dice suscribirte en rojo, oprímalo hasta que quede gris y usted ya está suscrito y hace parte de esta gran familia de evangelización del canal del Padre Bernardo Moncada. Suscríbase a mi canal de YouTube. Y segundo, mi hermano y mi hermana, únase a la campaña $1 para la evangelización.
Vean, mis hermanos, que sostener un medio de evangelización como este cuesta mucho. Yo los invito a que me ayuden con $1 una vez en su vida para la evangelización. Lo pueden hacer llegar a través de la página de PayPal. Es un medio muy bonito y muy seguro para la donación o para los pagos, o a través de las cuentas bancarias que aparecen en la pantalla o en la descripción de mis videos. Recuerden, únanse en la campaña $1 para la evangelización. No siendo más, me despido de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.